puntos ratifican esa presencia, ¿sí? Hay coincidencia entre lo que el modelo dice sobre las presencias y lo que nuestros datos de validación lo dicen. Esto es acá. Y se representa en la tabla de contingencia como A. Lo mismo con las ausencias. Si tenemos nuestro conjunto de ausencias, contamos cuántos datos de ausencia caen sobre los sitios en donde el mapa dice que debería de estar ausente, y ese es, digamos, otro acierto del modelo. Y existen dos formas de que se equivoque el modelo. Una es que nosotros tenemos nuestros datos de presencia que caen en sitios donde el modelo no predijo. Ese es un error que se llama de omisión o falsa ausencia. Y lo contrario, que es que las ausencias caen en sitios en donde el modelo predice presente. Estas diagonales son los errores de omisión y los errores de comisión en el caso de las ausencias. La comisión se expresa geográficamente como sobrepredicción y las omisiones como subpredicciones, digamos, ¿sí? Ahora, aquí empiezan nuestros problemas metodológicos, porque, como ya lo hemos discutido, las presencias no son lo mismo que las ausencias. Entonces, mantener el balance en los datos de presencias y ausencias no nos da una representación real de nuestro problema a la hora de validar, ¿sí? Nuestros datos más confiables son las presencias, porque a pesar de que hay falsas presencias o que dentro de nuestro conjunto de presencias puede haber registros que sean falsos, que no sea una presencia verdadera, eso es más fuerte que los datos en donde una ausencia es menos confiable como ausencia, y más si estamos hablando de ausencia de nicho y no nada más de la especie, ¿sí? El hecho es de que nuestros errores de omisión y de comisión no tienen el mismo valor informativo para nosotros. Los errores de omisión son de alguna forma más confiables que los errores de comisión, que pueden no ser errores, simplemente zonas inexploradas o zonas de nicho en donde efectivamente la especie no está presente, pero sí existe su nicho. Eso, ¿puede repetir eso? ¿Los errores de omisión son más importantes que los de comisión? Pues son más confiables y son a los que mayor atención les debemos de poner a la hora de decir si un modelo es bueno o no es bueno, ¿sí? Entonces existen métricas de dos tipos. Una que nos habla sobre el desempeño del modelo en función de la pregunta que nosotros estamos abordando. Son métricas de desempeño del modelo. Y otras métricas estadísticas que nos miden si nuestro modelo es más predictivo que un modelo nulo, que un modelo al azar. Son distintas e informan cosas diferentes. Nosotros como biólogos tenemos una manía de buscarle siempre un p-valor a nuestros análisis estadísticos. Yo en los últimos años he interactuado mucho con un amigo de nosotros, que es un estadístico profesional que se llama Miguel Nakamura, que es otro de los autores del libro, en donde su crítica más fuerte a los biólogos es que dice, es que ustedes tienen al p-valor en un altar. Dice, nosotros los estadísticos no estamos pensando si la p es menor a 0.05 o a 0.01. Es más, nosotros podemos hacer análisis gráficos de una gráfica y si vemos que una barra es más alta, notoriamente más alta que la otra, pues son diferentes. No hay que buscarle mucho a eso. Entonces, en nuestro afán por buscar p-valores y demostrar que nuestros análisis son estadísticamente significativos o son estadísticamente diferentes de lo esperado por el azar, hemos desarrollado esas técnicas. Entonces, de las métricas para desempeño, no de las estadísticas, sino de las métricas para desempeño, existen
unas muy simples, pero bien informativas. Simplemente, ustedes cuenten, si tienen puros datos de presencia y no tienen datos de ausencia, pongan la proporción, pongan los puntos de presencia encima de su mapa y vean cuántos caen adentro y cuántos caen afuera, ¿no? Eso tiene un valor informativo poderoso, no absoluto, pero sí poderoso. Si yo les digo a ustedes, este modelo predice el 10% de sus puntos de validación, ¿qué me van a decir? Este modelo es una porquería, ¿no? No necesitan un estadístico para saber que ese modelo es una porquería, ¿sí? Ahora, eso tampoco es absoluto, en ese caso sí, pero si yo les digo este modelo predice el 85% de los puntos, entonces ya dicen, bueno, eso está bueno o eso está malo, ¿no? Mucho depende también de su problema, de sus preguntas y de la estructura de sus datos. Entonces existen esta relación de error de omisión, conocer el porcentaje del error de omisión, que es su inverso, es decir, el porcentaje de puntos de presencia bien predichos, se llama, en la jerga, se llama sensibilidad. ¿Sí? Pregunta. Si estamos usando umbrales como los que estábamos viendo ayer, donde nosotros determinamos que una parte de los datos pues es la que se va a quedar por fuera, es como un tema un poco circular que estamos diciendo, ok, yo saco el 10% de los datos, luego mi modelo predice el 90% de mis datos bien. No, son dos temas distintos. Tú estableces ese valor de E, que es el error, con base en que tú sabes que tus datos tienen ruido, ¿sí? Y entonces dices, yo no puedo ser estricto en decir que todos mis puntos van a caer adentro del modelo, que puedan caer adentro del modelo, porque yo sé que hay errores, no sé qué tan grandes y esto. Pero entonces yo me estoy dando chance de que existe ese colchoncito de error, ¿sí? Sí se refiere a ese primera métrica, pero eso no quiere decir que tu modelo vaya a ser más malo o más bueno. Simplemente tú estás reconociendo que tus datos no son limpios, que hay ruido en tu señal. Claro, ¿sí? pero lo que me refiero es que si cortamos el modelo ahí y luego hacemos lo que tú dices de poner los puntos sobre el mapa y ver si los está prediciendo bien o mal, pues dada la forma en que lo determinamos, va a tener ese error. Y de ahí para arriba, ¿qué tanto más error tiene o no tiene? Es lo que puedes medir, ¿sí? Bueno, en caso de que nosotros tengamos datos de ausencias, podemos sacar también la fracción del error de comisión, que es exactamente lo mismo, solo que con los datos de ausencias. Y el inverso del error de comisión se llama especificidad, es decir, el porcentaje de aciertos sobre las ausencias, ¿sí? Si combinamos los aciertos de presencias y de ausencias, sacamos la tasa de clasificación correcta, que es lo que predije bien sobre todo mi conjunto de datos. Y esa es otra forma en que informa, ¿sí? El 80% de todos mis puntos fueron bien predichos. No sé cuáles son presencias y cuáles son ausencias, pero el 80% fueron bien predichos. Esa es la tasa de predicción correcta o de clasificación correcta. Estos son muy simples. Existen métricas más elaboradas. La más utilizada en el mercado es el índice de capa. El índice de capa, ustedes pueden ver aquí la fórmula, utiliza tanto los datos de presencias como de ausencias en una serie de relaciones que permite generar un índice de discriminación, de si nuestro modelo está teniendo una capacidad de discriminación buena o no, de dónde es presente y de dónde es ausente. Pero una de las ventajas o de las fuerzas de capa es que dentro de su cálculo, debido a que está dividido entre el número total de nuestra muestra sobre n, considera la aleatoriedad en el cálculo de la precisión, lo que no hacen los índices anteriores, ¿sí? Entonces, ahí puede haber un efecto aleatorio de
ser preciso o no ser preciso en la discriminación, y eso lo considera capa. Ahora, haciendo análisis ya estadístico sobre el comportamiento de capa, se ha observado que es dependiente de la prevalencia. La prevalencia es el porcentaje del área predicha de nuestra especie con respecto a nuestra M, al total. A ver, para que les quede más claro, en este mapa, todo lo azul es la prevalencia en porcentaje con respecto a todo nuestro área de análisis. Es decir, es el porcentaje del área predicho. Bueno, pues capa tiene la debilidad de que depende de ese tamaño de área. Entonces, si nosotros variamos el tamaño del área predicha, capa no se comporta de manera constante. ¿Sí? Paulo. Eso no lo supera estableciendo un buen M. Si tú varías el M, varías la prevalencia. Si tu hipótesis de M sólida no supera eso. Sí, pero tú no estás muy seguro cuál es tu M sólida. Y si tú haces tus pruebas para ver cuál M es más sólida en términos de porcentaje de predicción y cosas por el estilo, y tú lo mides con capa, esa capa depende de esa prevalencia, entonces ahí hay una circularidad, ¿sí? Y ese es un problema. ¿Y la M se calcula de un cuadrado? ¿Perdón? La M se calcula del cuadrado que uno mete. Por ejemplo, para el caso de Spiza había una forma semicircular. Y el M sobre el medio círculo sobre el cuadrado. Esa es la M, no es el cuadrado, es el número de píxeles de toda tu área de análisis. Diferentes. Porque en esos recortes cuadrangulares puede haber océano, y esos obviamente no entran en el conteo de píxeles válidos. Entonces es el número total de píxeles válidos, ese es tu M, y tu prevalencia es el porcentaje de esos píxeles que está predicho que la especie está presente. ¿Sí? Cuando hablas de esa predicción que los píxeles Fuerte. está presente, ¿te refieres a lo que...? Porque luego uno toma un umbral y decide dónde Sí. está efectivamente y dónde no. Me refiero a esa porción azul. Tú ya decidiste el umbral, y con base en ese umbral lo que te sale es esta región azul. Si yo cambio el umbral, esta región azul va a cambiar, y eso afecta a capa. Ese es el problema con capa. ¿Sí? Porque en Ese es Maxent uno de los problemas con capa. Hay una de las, digamos, formas de calcular el umbral que es con la especificidad y la... Sí. Entonces, como... Ayer en el tema de umbrales, Town se los explicó, existen diferentes criterios para escoger ese umbral. Uno es balanceando los errores de omisión y de comisión, otros es ignorando el error de comisión y solamente con el error de omisión, etcétera, etcétera. No importa cuál sea el mecanismo o el criterio que tú utilices para decidir ese umbral. Ya que lo decidiste, te queda un tamaño de área predicha, que cambia si tú cambias ese criterio. Yo podría jugar con eso. O sea, Tú podrías jugar con eso. Y cuando tú juegas con eso y tus tamaños de área azules van cambiando, eso afecta el cálculo de capa. Ese es el problema, que capa depende del tamaño del área. ¿Sí? ¿Cómo dependen otras métricas? Como por ejemplo el porcentaje de error de omisión o de comisión. Ese porcentaje cambia si tú cambias el área de predicción. ¿Sí? Entonces esa dependencia con la prevalencia es un problema. Otro problema es que capa, fíjense ustedes en la fórmula, utiliza las A's, las D's, las E's, las C's y las B's en su cálculo del índice. Eso quiere decir que no pondera, no da pesos distintos a las presencias que a las ausencias, a los errores de omisión y de comisión. Y como se los hemos dicho ya, creo que hasta el hartazgo, las presencias no son lo mismo que las ausencias. ¿Sí? Entonces, estos índices, los que hemos visto, tienen ese problema, que no están diseñados para datos desbalanceados en términos de su información del problema biológico. ¿Sí? Entonces, capa se usa muchísimo, se sigue utilizando muchísimo, pero tiene esas debilidades. Hay artículos en donde se señalan esas debilidades. Sí, Carlos, espérame, déjame ir hacia allá.
Entonces, aquí estamos hablando, en el caso de utilizar proyecciones en el tiempo o proyecciones En espacio. en el espacio, También tus datos de validación pueden ser sobre la misma región y tiempo o pueden ser sobre otra región u otro tiempo. Entonces, cuando es bajo otra región, no se puede aplicar. Sí, claro que se puede aplicar, o sea, eso depende. ¿Por qué no? Tiene el problema del área, porque lo estoy proyectando bajo otra área. No. Tú tienes, por ejemplo, el caso de las invasoras. Ajá, sí. Tú generas tu modelo en su área nativa de distribución y lo proyectas al otro continente, pero tú tienes datos de validación en el otro continente, ¿sí? Ahí sí hay una independencia espacial entre tus datos de calibración y de validación, y tú haces tus cálculos con esos datos de validación en el otro lugar o en el otro tiempo. O sea, si tú haces retroyecciones, como dicen los españoles, hacia tiempos anteriores, tú tienes datos que puedes usar para validar esas retroyecciones y tú puedes estimar tu índice kappa en otra región o en otro escenario temporal. Pero si yo hago la validación, digamos, sobre el área nativa, ¿cierto?, de la especie, y la hago sobre el área invasora, Ajá. digamos que no serían comparables los dos índices. Ese es justamente el problema de la dependencia de kappa con la prevalencia. Las prevalencias son diferentes en los dos escenarios geográficos. Entonces no es válido hacer la comparación. En uno te sale un kappa de 0.7 y en el otro te sale de 0.4 y dices, no, pues entonces está haciendo mejor su trabajo en el de 0.7. Puede ser que no, por esa dependencia, por esa curva que tú ves allí. Entonces, esa es una de las críticas a kappa, que no debe de ser utilizado, aunque se usa, no debe de ser utilizado para comparaciones en donde las prevalencias cambian. ¿Sí? Buen punto, Caro. Tienes un punto más en tu calificación final. En el caso en el que ellos mencionaban, de cuando hacemos transferencias, tenemos unos datos para calibrar el modelo en el área original, Sí. y para evaluar ese modelo. Sí, Y cuando hacemos la proyección, solamente tenemos datos para evaluar la proyección. sí, O sea, así es. son conjunto de datos de evaluación, pero diferentes. Diferentes, sí, esa es otra forma. Es decir, cuando tú haces transferencias de modelos, una de las primeras reglas que debes de seguir es que tu modelo en el escenario de calibración sea informativo.